Gracias por escuchar Verdad en la Red. El video que van a ver a continuación es la cuarta parte de la serie titulada Me niego a ser protestante. En el video anterior hablamos de la gravedad de haber tenido a la misa tradicional suprimida y habernos dejado envolver por las ideas modernistas que trajo la misa Novus Ordo. Ahora tocaremos el punto del Papa Francisco, de todo lo que ha acontecido y lo que podría continuar sucediendo en su pontificado. El Papa Francisco, como hemos dicho en videos anteriores, no ha hecho más que seguir los lineamientos de sus predecesores. En este video queremos hacer énfasis sobre todo en el proyecto de esta nueva iglesia, con esta nueva evangelización. Este video corrobora cómo este falso ecumenismo es la capitulación al protestantismo. Veremos cómo un supuesto obispo anglicano, digo supuesto porque no existe tal cosa como obispo anglicano, porque no tienen sucesión apostólica. Y esta persona no es más obispo que usted o yo. El ecumenismo en la Iglesia Católica consistía en volver a reunir a todos aquellos que se habían alejado de la fe en las sectas protestantes después de la mal llamada Reforma, que mejor es decir, la Deforma protestante. Este ecumenismo consistía en buscar el arrepentimiento y que ellos se dieran cuenta de su error y regresaran a la verdad completa de la Iglesia Católica. Lo que nos está vendiendo Vaticano II como ecumenismo es todo lo contrario. Es una capitulación absoluta de todas las verdades, dogmas, doctrinas, tradición y magisterio de la Iglesia Católica para que los católicos sean los que se rebajen a nivel de secta para poder y que encontrarse, ese encuentro entre comillas, con nuestros hermanos cristianos que no tienen nada de cristianos. Porque cristianos son los que pertenecen a la Iglesia Católica, que es la única que fundó Cristo. Ellos han sido protestantes y eso es todo lo que son. Bueno, continuando con lo que van a encontrar en el video, está este supuesto obispo llamado Tony Palmer, que fue muy aupado por el Papa Francisco. Pero este hombre no trabajó solamente con el Papa Francisco, sino que también trabajó con Juan Pablo II y Benedicto XVI. Y este señor Palmer dice que él y su esposa fueron llamados exclusivamente para que fueran ministros evangélicos de la renovación carismática dentro de la Iglesia Católica. Por eso es que el movimiento de la renovación carismática es un movimiento infiltrado por invitación de la jerarquía católica. Esto es un movimiento protestante y no tiene nada de catolicismo. Es un disfraz. Está disfrazado de algo católico, pero en realidad es un movimiento protestante. Y lamentablemente, muchos católicos han quedado atrapados en este tipo de movimiento revolucionario, porque la renovación carismática le da mucha relevancia al laicado. Es más, se podría decir que es la puerta que se entreabrió para que vinieran todas estas novedades que tenemos, como son los ministros extraordinarios de la Eucaristía, que de extraordinarios no tienen nada porque se les ve en todas las misas, que se permitiera a todo el mundo estar en el altar como lectores, que se permitieran a las mujeres como monaguillas, que por cierto la palabra ni siquiera existe en la aplicación de Word, es monaguillo y no monaguilla, imagínense, hasta eso. Entonces, bueno, continuemos con este señor Tony Palmer, que lamentablemente falleció en un accidente automovilístico y después de eso lo enterraron
con honores como si fuera un obispo católico. Aquí podemos apreciar cómo hay un indiferentismo total con respecto a la verdad católica, cosa que apoyaron mucho estos papas posconciliares. El Papa Juan Pablo II visitó Noruega hoy como parte de una gira sin... El Papa realizó un servicio religioso ecuménico en Trondheim, donde menos del 1% de los 135.000 habitantes son católicos. Escandinavia tiene mayoría luterana y son pocos los que aceptan la posición católica sobre el aborto y los métodos anticonceptivos. And today, as a pilgrim of peace, I have come here to pay homage to Mahatma Gandhi, hero of humanity. Mahatma Gandhi taught that if all men and women, whatever the differences between them, cling to the truth with respect for the unique dignity of every human being, a new world order, a civilization of love can be achieved. May God guide us and bless us as we strive to walk together hand in hand and build together a world of peace. By the end of this decade, we will live under the first one-world government that has ever existed in the Society of Nations, a government with absolute authority to decide the basic issues of survival. One world government is inevitable. That's from Pope John Paul II. Hello, I'm Tony Palmer. I'm the Abbot Bishop of the Order of the Ark Community. The Ark Community, we are an ecumenical or a interdenominational community of Christians connected. We are witnessing the unity of Christians by the Spirit of God and not by the doctrines and traditions of men. This is a spiritual movement. Some even call this spiritual ecumenism. The video that you're about to watch is the culmination of our 10-year relationship with the Roman Catholic Church. We were called, my wife and I, from South Africa in 2003 by the Roman Catholic Church as non-Roman Catholic ministers to move to Europe and minister through the Catholic, charismatic and evangelical renewal movements. As an evangelical Anglican, I have served under 3 popes. Pope John Paul II, Pope Benedict XVI, and now Pope Francis. It is significant to note that Pope Francis is the first pope ever to take the name of the charismatic monk Saint Francis of Assisi. These 3 popes, John Paul, Benedict and Francis, have been fully supportive of the renewal of the Holy Spirit within the Catholic Church. Each year we would meet with them and they would spur us on within Catholic congregations and their new communities, because the Catholic Church is having a new expression of church within their church through what they call new communities, which are highly evangelistic. The Roman Catholic Charismatic Renewal began back in 1967. That's less than 50 years ago. In Duquesne University in North America, a handful of Catholic Christians got together for a prayer meeting for the weekend. They'd heard about the renewal of Pentecost from the Azusa Street revival, so they called a few Pentecostal friends to come to their prayer meeting for the weekend and asked if they would lay hands on them so that they, the Catholic brothers and sisters, could receive the baptism, the infilling of the Holy Spirit. And they did.
And so these few Christians, Catholic Christians, back in 1967, receiving the Holy Spirit in such a way they were baptized by the Spirit. This movement has now grown to be over 200 million born again and Spirit-filled Catholic Christians throughout the world. This is what the movement, how wide the movement is today. En este video verán cómo otro pastor protestante critica a este individuo Tony Palmer por su acercamiento al catolicismo. Y con razón, porque este otro pastor se pregunta, ¿y vamos a aceptar todos los dogmas de los católicos? Y tiene razón en cuestionarse esto. Amigos, me gustaría tomar un momento para hablarles de algunos eventos muy interesantes ocurridos recientemente, los cuales tienen profundas implicaciones proféticas. Vamos a dedicar unos breves momentos para ver un video exclusivo que ha aparecido hace poco en el Internet. Es un mensaje especial del Papa Francis a una convocación repleta de ministros, carismáticos y pentecostales. Es un llamado a la unidad, para que ellos se unan de nuevo a la Iglesia Católica. Es una invitación a ser uno, y creo que esto es muy significativo. No vamos a poder mostrarles el video completo, pero lo pondremos en el sitio web de Amazing Facts si usted lo desea ver en su totalidad. Pero me gustaría revisarlo y destacar algunos puntos que quiero traer a su atención. Empecemos entonces y veamos el video. Yo creo que Dios me ha traído aquí a la conferencia de ministros de este año en el espíritu de Elías. Permítame explicarle. Si nos ponemos a ver detenidamente, el espíritu de Elías estaba en Juan el Bautista para volver el corazón de los hijos a los padres. Hagamos una pausa aquí. En algunos momentos escucharemos un mensaje personal del Papa Francis, pero lo más interesante para mí es la pregunta sobre quién es este obispo Tony Palmer. Un individuo de mucho carisma que parece tener una relación personal con el pontífice y que es enviado como su mensajero. Él es una especie de mediador, ya que no es técnicamente católico, él es anglicano. Él tiene su propio ministerio enfocado específicamente a traer unidad a las iglesias. Él no va solamente a esta conferencia de carismáticos, sino que asiste a todos los lugares que puede para traer unidad a las iglesias. Y luego, desde la protesta de Lutero en adelante, 33.000 nuevas denominaciones. He llegado a entender que la diversidad es divina, es la división lo que es diabólico. Yo no sé si captaron eso, amigos, pero lo que dijo es muy significativo y a la vez inquietante. La diversidad es maravillosa, es divina, pero la división es diabólica. Evidentemente, eso no es verdad. No toda división es diabólica. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios divide. Es más aguda que cualquier espada de dos filos. Jesús dijo, yo no he venido a traer paz sino espada. Pablo nos dice que debemos salir y separarnos. Y cuando los apóstoles en su tiempo se pusieron de parte de la verdad, se produjo una división entre ellos y la gran iglesia. La gloria que el Padre tenía fue dada a Jesús. La gloria era la presencia de Dios. ¿Qué es la renovación carismática? Es cuando experimentamos la presencia de Dios. Y Él dijo, y les doy la gloria, razón pragmática, para que sean uno. Es la gloria lo que nos une, no las doctrinas. Él dijo, es la gloria lo que nos une, no las doctrinas. Bueno, no sé si mencioné anteriormente que el obispo Tony Palmer es también un carismático. Él habla en lenguas y apoya eso. Y el movimiento carismático es un movimiento muy interesante, el cual es realmente una forma de espiritismo que se está introduciendo en la iglesia cristiana. De hecho, se hace más énfasis en el espíritu que en la doctrina. Una cosa más que me gustaría añadir ahora, que estamos hablando sobre quién es Tony Palmer,
Él le dijo a la multitud, cuando mi esposa vio que podía ser católica y carismática y evangélica y pentecostal y que esto era absolutamente aceptado por la Iglesia Católica, ella dijo que quería reconectar sus raíces con la cultura católica y así lo hizo. Así que no hay duda sobre cuál es su objetivo. Él dijo que su esposa creía que podía hacer todas estas cosas y reconectarse con la cultura católica. Este va a ser el objetivo, que todo el mundo cristiano se una y reconozca a la cultura católica. Es la gloria. Si usted acepta que Cristo vive en mí y que la presencia de Dios vive en mí y que la presencia de Dios está en usted, eso es todo lo que necesitamos, porque Dios resolverá todas las doctrinas cuando lleguemos arriba. No nos preocupemos de las doctrinas aquí. Resolveremos todas las doctrinas cuando lleguemos al cielo. Solo amémonos los unos a los otros mientras estamos aquí. Pero la doctrina es muy importante. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando Jesús predicó el Sermón del Monte, la gente se maravillaba de su doctrina. Por lo tanto, ¿qué haremos? ¿Eliminar el Sermón del Monte porque se supone que lo único que debemos es amarnos los unos a los otros? Después nos encargaremos de resolver las doctrinas. Este va a ser el tema que escucharemos una y otra vez. Escuchemos. Ahora, ¿por qué esto es histórico? Porque en 1999, la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante Luterana firmaron un acuerdo que dio fin a la protesta. En 1999, escribieron esto juntos. Porque en la iglesia protestante había mucha salvación barata. La protesta terminó hace 15 años. Y me voy a poner atrevido aquí, porque ya desafié a mis amigos pastores protestantes. Si ya no hay más protesta, entonces, ¿cómo puede haber una iglesia protestante? Creo que es fácil para nosotros ver a dónde va esto. La distinción entre protestantes y católicos está desapareciendo. Este es un movimiento que apunta hacia una religión mundial. Esto es exactamente lo que la profecía dice que tiene que suceder antes que Jesús regrese. El mundo está siendo sacudido en este momento y solo habrán dos grupos cuando Cristo regrese. Un grupo que tendrá el sello de Dios y el otro grupo tendrá la marca de la bestia. Obviamente, si hoy hay más de 33,000 denominaciones cristianas diferentes, algo tiene que pasar que polariza estos grupos en dos bandos. Aquí es donde vemos la profecía cumpliéndose en estos momentos, amigos. Este es el tipo de declaraciones, estos son los tipos de llamados que se harán para traer a todos a un mismo cuerpo unificado, donde la doctrina y la Biblia pasan a segundo plano. Quizá ahora somos todos católicos de nuevo. Pero somos reformados. Somos católicos en el sentido universal. Ya no protestamos más contra la doctrina de salvación de la Iglesia Católica. Ahora predicamos el mismo Evangelio. ¿Predicamos el mismo Evangelio? A menos que haya habido cambios radicales desde 1999 que yo desconozca. Para darles algunos ejemplos acerca de las diferencias distintivas que conllevaron a la Reforma Protestante, la Biblia enseña que no debemos inclinarnos ante imágenes. Ese es uno de los 10 mandamientos y la ley de Dios es parte del Evangelio. La Iglesia Católica Romana dice que deberíamos inclinarnos ante las imágenes. La Biblia enseña que todos hemos pecado excepto Jesús. La Iglesia Católica enseña que María era sin pecado. La Biblia dice que Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre. La Iglesia Católica Romana dice que María es comediadora. La Biblia enseña que Cristo se ofreció como sacrificio una vez y para siempre.
Hebreos 7:27. La Iglesia Católica Romana enseña que el sacerdote sacrifica a Cristo en el altar cada vez que oficia una misa. La Biblia enseña que todos los cristianos son santos y sacerdotes, Efesios 1:1. La Iglesia Católica Romana dice que los santos y sacerdotes son una clase especial dentro de la comunidad cristiana. La Biblia enseña que todos los cristianos deben saber que tienen vida eterna. Primera de Juan 5:13. La Iglesia Católica Romana enseña que los cristianos no pueden ni deberían saber que tienen vida eterna. La Biblia enseña que no debemos llamar a nuestros líderes religiosos Padre. La Iglesia Católica Romana enseña que podemos llamar a los sacerdotes y al Papa Padre. Y el obispo Tony Palmer también es llamado Padre Tony. La Biblia enseña que no debemos orar con repeticiones vanas. Aún así, la Iglesia Católica Romana dice que se puede decir Ave María y Nuestro Padre en repeticiones vanas. La Biblia enseña que debemos confesar nuestros pecados solo a Dios y que Él solo puede perdonarlos. La Iglesia Católica dice que tenemos que confesar nuestros pecados al sacerdote. La Biblia enseña que antes del bautismo una persona debe ser instruida en el Evangelio y en los mandamientos de Cristo, creer y arrepentirse. La Iglesia Católica enseña que los pequeños infantes pueden ser bautizados porque si mueren antes serán condenados al infierno. Las enseñanzas con respecto al purgatorio, limbo y las oraciones a los muertos no se encuentran en las Escrituras, sino que son prácticas paganas. Ahora, hay una gran diferencia teológica entre la razón por la cual los protestantes murieron, derramando su sangre por estos principios de verdad, y lo que la Iglesia Católica y algunas iglesias ortodoxas creen. Y ahora creo que va a mostrar el segmento del Papa. Queridos hermanos y hermanas, discúlpenme porque hablo italiano y no estoy hablando inglés. Pero no voy a hablar italiano ni inglés, pero de corazón. Ahora, creo que la audiencia estaba atónita cuando vieron al Papa aparecer en la pantalla y que era en efecto el mismo Papa. Esta no es una carta escrita por el Papa, es el mismo pontífice dirigiéndose a la conferencia. De hecho, en el mismo mensaje de video, él dijo, he enviado a mi amigo de mucho tiempo, Tony Palmer, con este mensaje. Esto nos hace preguntarnos acerca del grado de influencia que esta persona tiene en el Vaticano y si vamos a ver más de esto en el futuro. Más simple, más auténtica. Y esta lengua del corazón, un lenguaje, tiene una gramática especial. Una gramática simple. 2 reglas. Ama a Dios, sobre todo, y ama a tu prójimo, porque es tu hermano y hermana. Y con estas 2 reglas seguiremos adelante. Esa es la declaración que oigo cuando hago evangelismo en todo el país y alrededor del mundo de otros cristianos que dicen, no necesitamos los 10 mandamientos, no necesitamos el sábado. Es verdad que los 10 mandamientos se resumen a amar a Dios y amar al prójimo, está en el corazón, pero a veces estas declaraciones son usadas para disminuir la importancia de obedecer específicamente los mandamientos de Dios y por lo tanto, aunque es lindo y estoy de acuerdo en que tenemos que amar a Dios y amar a nuestro prójimo, no podemos desestimar la importancia de específicamente obedecer los 10 mandamientos. Continuemos. Estoy aquí con mi hermano obispo, Tony Palmer. Hemos sido amigos por años. Él me contó de vuestra
conferencia, de vuestra reunión. Y es un placer enviarles un saludo. Un saludo gozoso y nostálgico. Gozoso porque me alegra que ustedes se hayan reunido para adorar a Jesucristo, el único Señor, y para orar al Padre y recibir el Espíritu. Esto me trae alegría porque podemos ver que Dios está trabajando en todo el mundo. Y nostálgico porque esto sucede en nuestro vecindario. En los vecindarios hay familias que se aman y otras que se odian entre ellas. Las familias que se unen y familias que se separan. Nosotros estamos, me permite la palabra, separados. Aquí él está básicamente diciendo que los saludo con gozo, sabiendo que se están reuniendo para adorar a Jesús, pero también lo estoy haciendo con nostalgia o melancolía. Este video demuestra, de parte del propio infiltrado dentro de la iglesia, que lo que se viene es una globalización de la fe, que cada vez habrá menos católicos, y me refiero a verdaderos católicos, no a los protestantes que van a la misa nueva y aceptan bajo el falso estandarte de la misericordia el adulterio, la fornicación, los anticonceptivos, el aborto, la libertad religiosa, las uniones homosexuales, que cohabiten, por ejemplo, sus hijos con los novios, etc. Si usted quiere salvar su alma y la de sus seres amados, pues es mejor que empiece a buscar a estos pequeños focos de verdaderos católicos. Ya la Virgen nos lo ha advertido varias veces, que solamente quedará realmente un remanente de lo que es la verdadera fe, de los verdaderos católicos. Muchos nos han escrito manifestando su interés por asistir a la misa tradicional y nos cuentan que donde viven no hay ninguna. Bueno, les decimos que esa es la nueva misión que tienen. Esa es la labor que les toca, promocionar la misa en donde se encuentren, pedirle a su párroco e incluso a su obispo que les proporcione una misa tradicional. Es obligación de ellos cuando 3 o más feligreses la pidan. Y si no saben ofrecer esta misa, porque la mayoría de los sacerdotes de Novus Ordo no saben, pues que traigan algún sacerdote que se las dé. Sabemos que la Fraternidad de San Pedro la ofrece. Sabemos también que si se organizan bien, sacerdotes de la Sociedad de San Pío X están dispuestos a viajar para ofrecer la misa. Claro, estos no son bien vistos por muchos obispos, así que si no les dan la parroquia, o sea, la iglesia, pues con buena organización, como se dijo antes, hasta en casas particulares u otro tipo de local están dispuestos a acudir y ofrecerles la misa. Esto a algunos les va a costar un poco, porque muchos de los sacerdotes que dan la misa Novus Ordo no están dispuestos a apoyarlos con este cambio, porque o no saben, como dije antes, o están cómodos y no quieren ponerse como molestia a su obispo y que los manden a una parroquia indeseable como castigo y pierdan sus prerrogativas. Olvídense que la restauración de la iglesia va a venir de las altas jerarquías. La restauración vendrá por los más pequeños, sacerdotes jóvenes, sacerdotes retirados, apoyados por fieles fervorosos. La restauración del orden ya se vio en el cielo, cuando San Miguel Arcángel le tuvo que hacer frente a un ángel muy alto y muy hermoso de los coros angelicales más altos, que era Lucifer. De la misma manera, así sucederá con la restauración del orden en la iglesia. Gracias por escuchar Verdad en la Red. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.